La toma de decisiones basada en la evidencia. En forma general, el concepto de toma de decisiones basada en la evidencia se refiere al proceso de evaluación riguroso sobre cuán válidas, fiables y generalizables son las intervenciones sanitarias. Esta evaluación está basada en los resultados de investigación disponible públicamente, generalmente publicadas en revistas científicas o a través de la conducción de nuevas investigaciones. En esta línea de los medios, como las decisiones e investigadores, han demostrado un crecimiento de interés y han aplicado sus fuerzas en la medicina basada en la evidencia, MBE, la investigación sobre la efectividad compartida, IEC, en inglés, Comparative Effective Research, y la evaluación de tecnologías sanitarias, ETS. Estos tres conceptos son funcionales en la evaluación de las intervenciones sanitarias y están relacionadas con la toma de decisiones basadas en la evidencia. Cada uno utiliza diferentes paradigmas para responder las preguntas, desde diferentes perspectivas y con motivaciones diferentes. Y todos estos factores tienen importantes implicancias en la forma en la que son conducidos y en la forma en que sus hallazgos y recomendaciones pueden ser aplicados. La MBE fue definida por Sackett como el uso de la mejor evidencia disponible en la toma de decisiones sobre el ciudadano de pacientes individuales. Con el tiempo, su uso se ha extendido también a otras aplicaciones más allá de la decisión ante un paciente individual, como por ejemplo la elaboración de guías de práctica clínica o la formulación de medicamentos basados en la evidencia. Una vez el término investigación sobre la efectividad comparativa, IEC, también se ha utilizado de diferentes maneras. Puede incluir en su forma más simple a los ensayos clínicos que comparan dos tratamientos y, según una definición más amplia, abarca a toda comparación de investigaciones sanitarias alternativas utilizando fuentes de datos clínicos o administrativas. Como hemos visto, la ETS abarca un concepto más amplio, por lo que requiere también considerar la forma en que la intervención sanitaria se integra al proceso de cuidado clínico. Por ende, incluye considerar los contextos específicos, estructura del sistema de salud y precios en los cuales la tecnología va a ser utilizada, así como los factores éticos y sociales relacionados, por ejemplo, preferencias de salud de la población o aceptabilidad de la práctica. Por estos motivos, la ETS explora todos los elementos de una tecnología sanitaria, tanto en el corto como en el largo plazo, y no únicamente aquellos que son evaluados en un ensayo clínico. Tanto la MBE como la IEC intentan determinar el mérito clínico absoluto y lo relativo de las intervenciones. Su pregunta fundamental es: ¿este tratamiento funciona? ¿Cuál es el mejor tratamiento para este paciente o para este tipo de paciente? La ETS explora todos los elementos de una tecnología sanitaria, tanto en el corto plazo como en el largo plazo, y no únicamente aquellos que son evaluados en un ensayo clínico. En gran parte, por estas razones, la ETS son menos transferibles en un contexto, país, sistema de salud a otro. Es habitual que se acepte como más transferible la evidencia sobre la efectividad de las intervenciones, aunque también es cuestionable en muchos casos, y que la información sobre la utilización de servicios de salud y costos se encuentren en el otro contexto o extremo del espectro de posibilidad de ser transferida. Muchos resultados de la MBE pueden ser más fácilmente trasladados a contextos diferentes, aunque cuando el contexto es una variable importante, como en el caso de las GPC, los mismos serán menos transferibles o requerirán un mayor esfuerzo de aceptación. Así como el costo son habitualmente excluidos del análisis de la MBE,
o la IS. Es frecuente que sean incluidos en las ETS, ya que básicamente la pregunta que se intenta contestar es: ¿esta tecnología vale la pena? El hecho de que la ETC esté tan relacionada con la toma de decisiones y por ende sea tan contexto específica, ha hecho que cada país tenga la necesidad de establecer sus propias agencias de ETC y de generar sus propios informes. Sin embargo, esto no significa que los informes realizados porque las agencias no aportan información. En los últimos años se ha hecho muchos avances para aunar esfuerzos y hacer más eficiente el intercambio de información entre diferentes países. Por ejemplo, la Red Europea por la ETS y un grupo de trabajo específicamente dedicado al análisis de la información en otros contextos. ETS y toma de decisiones. El modelo de ETS surgió en respuesta a las dudas que la planteaban a las autoridades la difusión incontrolada de equipo médico de costo elevado. La ETS se inició a comienzos de la década de 1970, cuando la rápida demanda de tomografías computarizadas se convirtió en un problema para la política pública debido a su elevado costo. Volvamos por un momento al ejemplo interferón en esclerosis múltiple, visto en la clase anterior. Supongamos que, tal como los investigadores habían expresado en un primer momento, los decisores estaban efectivamente evaluando la posibilidad de incorporar al programa de médico obligatorio la cobertura del interferón. Bajo este escenario, los investigadores se enfocaron en la elaboración de un informe que fue útil para sustentar una decisión de estas características. Reglamentación de tecnologías sanitarias, seguridad, funcionamiento, dispositivos, eficacia, medicamentos. Evaluación de tecnologías sanitarias, efectividad clínica, ética, cuestiones sociales, organización. Gestión de tecnología sanitaria, adquisición, selección, capacitación y uso. Podría suceder que en la búsqueda de evidencia se encuentre, por ejemplo, una excelente y actualizada revisión sistemática Cochrane sobre la efectividad de la interferón. Esta SR puede ser aportada la información fundamental para decidir una terapéutica para un paciente en particular y puede ser además una importante pieza de información en la evaluación del informe de ETS, pero hay varios motivos por los cuales pueden no resultar suficiente a la hora de necesitar tomar una decisión en un contexto como el descripto. Por ejemplo, sería razonable que las decisiones estuvieran interesados además en las siguientes preguntas, las cuales no estarían contestadas: una SR sobre la efectividad, costos, comparación, requisitos, implementación, disponibilidad. ¿Qué costos implica en el país? ¿Cuál será el impacto propuesto? No se trata simplemente del costo de las drogas, ya que el tratamiento puede incluir otro costo como los relacionados con el seguimiento, con el monitoreo o con la atención del efecto adverso. Y estos costos son muy variables según las características de cada sistema de salud. Además, en la evaluación de costos es necesario considerar también potenciales ahorros producidos por la nueva tecnología al evitar complicaciones o reemplazo otros tratamientos. Por otro lado, en este análisis influirá también otros factores como la prevalencia de la condición en el país, la distribución de los diferentes estadios y la estimación de cuántos pacientes accederán al nuevo tratamiento. ¿Cómo se compara con otras alternativas? Las decisiones pueden estar interesados en saber cómo son los beneficios de este nuevo tratamiento en relación a los costos que implica comparar con otras alternativas o comparar con otras intervenciones.
actualmente cubiertas por el sistema de salud. Esto puede implicar la necesidad de evaluar el costo-efectividad, costo por efecto, por ejemplo, costo por año libre de enfermedad, o idealmente el costo de utilidad, costo por año de vida ajustado por la calidad, ABAC o QALY por unas siglas en inglés. Si las decisiones desean compararlo con intervenciones en otros campos de la salud, esto es prácticamente importante si se necesita priorizar la asignación de recursos enfocados en aquellas intervenciones que proveen más beneficios en relación a los costos que implican, decidiendo entre campos sanitarios e intervenciones diversas. ¿Cuáles son los requisitos organizacionales para implementar la tecnología? Todos los tratamientos o intervenciones sanitarias tienen requisitos de infraestructura para poder ser ejecutados correctamente. En algunos casos, estos requisitos son mínimos, pero en otros pueden ser muy importantes en términos de persona, entretenimiento o equipamiento. Antes de incorporar una nueva tecnología, es lógico que las decisiones quieran conocer cuáles son estos requisitos, si se cumplen o no y qué costos implican. Pueden estar disponibles para todos. Definir la obligación de cobertura de un nuevo tratamiento o significa necesariamente que el mismo pueda estar accesible para todos los pacientes, debido, por ejemplo, a cuestiones culturales o a falencias en la distribución geográfica de ciertos recursos. Los decisores podrían también necesitar información sobre las implicancias éticas y sociales de cubrir o no un determinado tratamiento, o quizás requieren de un análisis detallado en diferentes escenarios de cobertura de acuerdo a estadios o edad. Solo por mencionar algunos casos, también podemos apreciar en este ejemplo las dificultades que pueden implicar transferencia de información de otros contextos. Los datos de efectividad del tratamiento están influidos en varios factores, como el estado del ciudadano y la evolución de la enfermedad en cada país, las características del sistema de salud, la disponibilidad de otros tratamientos, estadio habitual de diagnóstico, acceso a los tratamientos o la expectativa de vida. En este caso, la información relacionada con los costos, las dificultades de transferir datos son todavía más evidentes. Por último, una vez desarrollado la ETS, los decisores contarán con la información disponible para evaluar si incorporan o no la nueva tecnología. En caso de incluirla dentro de las presentaciones, deberán definir si comprarán el medicamento, si comprarán las licencias para proveerlo o importarlo, en qué pacientes se hará la provisión y otras cuestiones operativas relacionadas con la gestión, distribución, abastecimiento del interferón, siguiendo el ejemplo citado. En algunos casos es tan la importancia que se le da a la correcta toma de decisiones que se ha llegado a condicionar la cobertura de tratamientos a que se genera información adecuada de forma que puedan ser evaluados con mayor precisión sus resultados. Es lo que se ha dado a llamar cobertura con generación de evidencia o cobertura condicional. Bajo este nuevo esquema, las instituciones aceptan dar cobertura y pago por determinadas tecnologías solo si estos servicios son provistos en el contexto de un estudio de investigación aprobado, el cual servirá para informar sobre la seguridad, eficacia y efectividad de la tecnología en el mundo real. Una vez obtenidos estos datos, las instituciones podrán definir si esta cobertura condicional se continúa o no. Cobertura condicional para el interferón. Cuando el Instituto Nacional de Excelencia Clínica y Sanitaria del Reino Unido, NICE, evaluó la posibilidad de incorporar la cobertura del interferón
para la esclerosis múltiple, encontró que la evidencia sobre la efectividad era todavía limitada y que existía incertidumbre acerca de los efectos a largo plazo y sobre su perfil en costo-efectividad, motivos por los cuales consideraba que no estaban dadas las condiciones para definir su incorporación al sistema de salud. Sin embargo, existen fuentes presiones por parte del grupo de pacientes, productores y el público en general para que se incluyesen al interferón dentro de los tratamientos cubiertos para la esclerosis múltiple. Para salvar este problema, en el año 2002, el NICE planteó un esquema de riesgo comparativo en las compañías farmacéuticas en la cual se daba cobertura al interferón en base de una efectividad esperada con los datos existenciales, al mismo tiempo que se iba a realizar un monitoreo sobre sus efectos a lo largo de 10 años si la efectividad resultaba ser de ese interferón a la esperada inicialmente. Las compañías reducirían el costo de las hasta mantener la tasa de costo-utilidad en un valor inferior a los 36.000 euros por año de vida ajustado por la calidad. Este caso está más relacionado con acuerdos de riesgos comparativos que con lo que ahora se considera cobertura con generación de evidencia. De hecho, fue muy criticado en instancias posteriores justamente por el modelo de recolección de evidencia, pero sirve como ejemplo de las provisiones a las que muchas veces se enfrentan los sistemas de salud al momento de toma de decisiones con datos insuficientes. Cobertura condicional para la tomografía, permisión de opositores PET en el manejo del paciente con cáncer. En enero del 2005, Medicare y Medicaid de Estados Unidos anunciaron que ampliarían la cobertura para el PET con el 18F FDG, fluorodeoxiglucosa, para el diagnóstico, estadificación y seguimiento de los pacientes con tumores malignos. La decisión se produjo tras varios años de incremento paulatino en la cobertura del PET para aplicaciones oncológicas, creyendo un nuevo requisito de registros prospectivo de datos clínicos y demográficos de los beneficios que se realizan exámenes del PET. Además, la base de datos del Medicare, existen agencias que recogen datos que reportan los medicamentos y pacientes para generar un sistema de información que permite determinar las iniciaciones más precisas y una utilización racional de esta tecnología. Entre estas agencias se destaca el Registro Oncológico Nacional de PET. Procesos de realizar una ETS. La formación en que las ETS son iniciadas, realizadas, difundidas y aplicadas en diferentes partes del mundo todavía varían ampliamente, aunque cada vez hay más acuerdos sobre muchas de sus características fundamentales. En esta clase veremos la introducción al proceso de la realización de una ETS. Posteriormente veremos este tema con mayor profundidad. Típicamente el proceso de ETS involucra identificar la pregunta desde este punto de vista de los política de salud, obtener la evidencia y analizarla, evaluar esta evidencia incluyendo un juicio sobre su significado en el contexto de la decisión a tomar. El tipo de evidencia que habitualmente se considera en una ETS incluye la relación con la seguridad, efectividad, costo y costo-efectividad. Sin embargo, la ETS también considera las implicancias sociales, legales, organizacionales y éticas de implementar una tecnología o intervención sanitaria en el contexto del sistema de salud. La ETS puede considerar los impactos macroeconómicos
en el presupuesto nacional de salud de la incorporación de tecnologías, la distribución de recursos en diferentes programas o la regulación de una incorporación de tecnologías. Por estos motivos comprende el análisis y la evaluación de todas las áreas en las cuales el uso de una tecnología sanitaria puede tener consecuencias. Estas áreas pueden ser agrupadas en 4 categorías generales: la tecnología, el paciente, la organización y la economía. Otros aspectos como la implicancia de ética y legales del uso de las tecnologías afecta de forma transversal otros 4 dominios. Como parte del proyecto ECTA, Colaboración Europea para la Evaluación de Intervenciones Sanitarias, se resumieron las principales características del proceso de elaboración y reportan una ETS. En la siguiente figura podemos observar un síntesis del proceso. Pasos del desarrollo de la ETS. Emisión de la solución o de la solicitud de ETS. Inicio. Priorización y comisiones. Luego, definición de las preguntas de cobertura, elaboración del protocolo, recolección de información de antecedentes y estado actual de la tecnología. Definición de las preguntas de investigación. Seguridad, eficacia, psicología, ética social, organización y económico. Luego, elaboración del borrador de discusión, conclusiones y recomendaciones, revisión externa. Para finalizar, la publicación del informe final, que debe de llevar un resumen, diseminación, utilización y actualización de la información. La forma de llevar adelante la realización del informe de ETS, propiamente dicho, recuadro centro del proceso, suele ser bastante similar entre las diferentes agencias de ETS del mundo. Sin embargo, ambos extremos de este proceso, la iniciación de la evaluación, la fijación de prioridades y la comisión de los informes por un lado, y por otro la forma en la que los informes son diseminados e incorporados a la definición de políticas, suelen diferir marcadamente de un país a otro. El inicio del reporte de ETS. Como podemos observar en la figura anterior, una vez que el reporte de ETS es comisionado, el primer paso es definir claramente la pregunta de las decisiones que motivan la solicitud del informe, sobre todo si la misma no ha sido claramente definida durante el proceso de priorización o comisión. Este proceso se denomina también como scoping en inglés o enfoque al documento. Es necesario conocer bien cuál es la pregunta que motiva la realización del informe, aquella a la que la información de la ETS debe contribuir a contestar. Idealmente, esta pregunta debería ser definida en estrecha colaboración entre aquellos que con la comisión, la evaluación y los investigadores que la llevarán adelante. De manera simplificada, estas preguntas pueden ser formuladas como: ¿hay efectos considerables en la salud u otros beneficios? ¿Cuáles son los requerimientos de personal u organización necesarios? ¿Cuáles son los costos? ¿Qué otros factores deben tener en cuenta? Debido a que las ETS están naturalmente orientadas a la colaboración con la toma de decisiones, el punto de vista de aquel que solicita o encarga el reporte debe ser tenido en cuenta a la hora de definir el tipo de análisis que se hará. Idealmente, esta pregunta deberá ser definida claramente entre aquellos que comisionan el reporte y los investigadores. El contexto en el cual se realiza la ETS influirá en la forma en la que esta pregunta es abordada, y este contexto es definido por varios aspectos. A su vez, el contexto puede implicar limitaciones de presupuesto o de tiempo que va a determinar los métodos utilizados y la profundidad de la evaluación. La amplitud del enfoque a utilizar los métodos y el nivel de detalle de una ETS pueden variar considerablemente dependiendo de quién comisiona el estudio y por qué.
Por esta razón es importante que este contexto en el cual se inició el proceso de la ETS sea claramente explicado en el reporte final, de forma que los lectores de la ETS, más allá de quienes lo solicitaron, puedan evaluar si el reporte puede ser relevante para sus propios problemas. Un ejemplo sobre cómo el contexto en el que se inicia la ETS influirá en el tipo de informe realizado. Supongamos que una pregunta de ETS sobre un tipo de marcapaso cárdico. La necesidad de este informe puede haber surgido en diferentes contextos. Por ejemplo, puede ser este reporte hubiera sido solicitado por las autoridades sanitarias nacionales, Ministerio de Salud, ya que se trata de una nueva tecnología ante la cual se debe decidir si será incorporada al formulario terapéutico nacional. Para tomar esta decisión es necesario contar con información sobre los efectos de la salud de la nueva tecnología, qué costos implicar, cómo se comparará con otras alternativas existentes, qué requisitos organizacionales implicará, qué requisitos organizacionales implica, entretenimiento de personal, controles periódicos, etc. y qué impacto presupuestario tiene una introducción, entre otros aspectos. Este contexto va a influir en el tipo de reporte de ETS que va a elaborar, en qué enfoque, métodos y profundidad. En este caso, el reporte de ETS necesitará ser muy amplio e incluir varios aspectos y aplicar diferentes metodologías como la realización de una revisión sistemática de la literatura para evaluar las indicaciones y efectos clínicos, el análisis de base de datos o registros de pacientes para obtener información epidemiológica local y la elaboración de un modelo económico para evaluar la costo-efectividad de la tecnología y su potencial impacto presupuestario. Un caso diferente sería si este mismo informe fuera solicitado por un hospital regional para la toma de una decisión ante un caso o paciente puntual y en el cual se requiera contar con información de soporte en pocas horas o días. Por ejemplo, el informe puede ser motivado porque se ha solicitado en este nuevo marcapasos para un paciente determinado y se desea saber si la indicación es correcta para un paciente de esas características. Si hay diferencias que justifican su aplicación en la relación con otros marcapasos habitualmente disponibles en el hospital y cuáles son los requisitos para la aplicación de este marcapasos. Por ejemplo, equipamiento o entretenimiento de personal. En este caso, se tratará de un reporte de características totalmente diferentes al descriptor en el primer ejemplo. A pesar de que se trata de la misma tecnología, marcapasos, son totalmente diferentes los motivos por los cuales se ha solicitado el informe, el tipo de decisiones que deberá informar y los tiempos y presupuesto del que se dispone. En el segundo caso, quizás el reporte de ETS estará basado principalmente en una revisión rápida de la literatura científica, con énfasis en fuentes recurrentes como otras, ETS, revisores sistemáticas y políticas de cobertura. Por estos motivos es recomendable que la pregunta que motivó realización del informe esté claramente definida tanto como protocolo de la ETS como por los reportes técnicos. Idealmente las preguntas que figuran en la tabla 1 deberán ser respondidas con la información suministrada en los documentos. El siguiente paso consiste en obtener una primera base de información general. Para tener de esta búsqueda la información quizás ya se obtuvo durante el proceso de priorización. La información de la pregunta de investigación debe ser realizada cuidadosamente, ya que la misma determinará el tipo de análisis y metodología y como consecuencia la planificación de todo el proyecto. Las preguntas de investigación para la ETS tienen que cumplir ciertos requisitos. Deberán estar claramente formuladas, claramente definidas y deben ser contestables.
Luego de obtener esta información y probablemente luego de un nuevo contacto con quienes comisionaron el informe, los investigadores estarán en condiciones de decidir cuáles son los aspectos del problema que deberán ser evaluados en mayor profundidad, y en este momento se pondrá a definir con precisión la pregunta de investigación y la metodología a emplear, así como las preguntas que motivaron la iniciación del informe están orientadas a una situación de toma de decisión. La pregunta de investigación de la ETS debe estar formulada de forma tal que sus respuestas satisfagan lo mejor posible las necesidades de la información de los decisores. Por ejemplo, quizás las autoridades nacionales se encuentren ante la situación de tener que decidir sobre el lanzamiento y financiamiento de un plan nacional de rastreo de cáncer de colon mediante el colonoscopía. Sus preguntas en forma general podrían ser: ¿cuáles son los efectos y costos esperados y para quiénes deberán cubrirse? ¿Cómo deberían organizarse? Para este informe de ETS pueda responder estas preguntas, los investigadores deberán seleccionar las preguntas de investigación adecuadas que guíen el proceso de la ETS. Estas preguntas de investigación son las que definirán, por ejemplo, qué búsqueda bibliográfica se hará, qué tipo de evidencia y resultados clínicos se analizarán, para qué poblaciones y para qué investigación y cuáles son los comprobadores. Llevando adelante la ETS. En cuanto a la elaboración del informe previamente dicho, las 5 columnas que reflejan los resultados sanitarios principales deben ser consideradas relevantes y por este motivo son presentadas en paralelo. Sin embargo, es razonable comenzar analizando primero la seguridad, luego la eficacia, la efectividad y así sucesivamente, ya que en este proceso pueden resaltar que no sea necesario avanzar más allá de cierto punto si se han hallado resultados previos negativos. Si la tecnología que está evaluando tiene problemas de seguridad o demuestra no ser eficaz en absoluto, no tiene sentido avanzar la ETS más allá de estos aspectos. ¿Qué sentido tiene discutir el costo, efectividad o los impactos organizacionales de una tecnología que ahora sabemos que no es eficaz? Mejor evidencia disponible implica definir la jerarquía o relevancia de la evidencia encontrada. En esta etapa, el trabajo de investigador será obtener, analizar y sintetizar la mejor evidencia disponible de forma que sea útil para la toma de decisiones. Este concepto de mejor evidencia disponible implica definir la jerarquía o relevancia de la evidencia encontrada, la cual está basada en su vez en la robustez de la evidencia encontrada, de los diferentes diseños de investigación y de la calidad con la que la investigación se llevó a cabo. En esta base o en algunos trabajos de investigación será considerado mejores que otros y la evidencia proviene de buenos trabajadores de investigación, será considerada mejor que la proveniente de trabajos de investigación con diseños más débiles o de peor calidad. Por ejemplo, en la evaluación de los efectos de la tecnología sanitaria, efectos como reducción de la mortalidad o aumento de la tasa de curación, la evidencia proviene de estudios experimentales, es considerada superior a la proveniente de estudios observacionales. A su vez, dentro de los estudios experimentales se consideran mejores aquellos que incluyen un grupo control. Estos conceptos se refieren a la validez interna de los estudios, es decir, la calidad de metodología del estudio y cuán válida es su conclusión en cuanto a que el efecto observado, por ejemplo, reducción de mortalidad, es debido efectivamente a la tecnología en estudio y no se trata en realidad de un error, el efecto del azar o una interpretación incorrecta de los resultados
Volvemos al concepto de validez interna más adelante en el curso. En la siguiente figura podemos ver un ejemplo sobre cómo los diferentes tipos de estudios pueden ser calificados de acuerdo a esta jerarquía basada en su validez interna. El aumento de la validez. Ensayos clínicos controlados aleatorios. Esto va en la cúspide de la pirámide. Estudios de cohortes, estudios de casos y controles, series de casos, reporte de un caso, opinión de expertos, investigación en animales e investigación in vitro. Cuanto mayor sea la validez interna de un estudio, más seguro podemos estar que el efecto observado es realmente atribuible a la tecnología. En la medida en que bajamos en el nivel de jerarquía, aumentan las chances de que los resultados del estudio sean engañosos y poco confiables. Otro concepto importante en ETS a la hora de analizar la evidencia es el de validez externa. En este caso, la preocupación del investigador está centrada en saber cuán generalizables son los resultados del estudio a otras poblaciones y contextos. Por ejemplo, los ensayos clínicos aleatorios logran una gran validez interna en la punta de la pirámide, siguiendo un protocolo estricto para seleccionar a los pacientes y administrarles las intervenciones. Juntamente este hecho puede hacerles perder validez externa, ya que los aleja de una situación en el mundo real. Puede plantear dudas sobre cómo se replican estos resultados delante del contexto de un estudio de investigación. Por este motivo, se han establecido diferentes tipos de jerarquías. Se contemplan también estos aspectos y no solo la validez interna de los estudios a la hora de evaluar cuán valiosa es la evidencia para contestar una pregunta en particular. Diferentes tipos de preguntas son respondidas mejor con diferentes tipos de evidencia. Todos estos conceptos contribuyen a una parte fundamental del proceso de ETS y se desarrollan más ampliamente en próximas clases. Una vez que el informe de ETS se ha finalizado, como podemos ver en la parte inferior de la pirámide, el proceso no finaliza con la elaboración de un informe. La diseminación, uso, aplicación y actualización forman parte integral del mismo proceso de ETS. Uno de los atributos más importantes que diferencian a la ETS de la investigación clásica es justamente su vocación por diseminar y comunicar los resultados. Por estos motivos, es frecuente que dentro de las actividades más importantes de muchas agencias de ETS se encuentre un trabajo activo para promover los resultados obtenidos, adaptando los medios y estrategias de diseminación de acuerdo a la audiencia a la que busca llegar, incluyendo también una evaluación de la aplicación y el impacto del trabajo desarrollado en el proceso de toma de decisiones. La participación de los interesados. Los interesados pueden definirse como los grupos que tienen influencia en o son influenciados por los posibles cambios en una ETS. La respuesta a esta pregunta va a producir una lista de personas o instituciones como por ejemplo autoridades sanitarias, agrupaciones de pacientes, productores de la tecnología, expertos o investigadores y sociedades científicas. Para identificar quién puede ser estos interesados, pueden ser de utilidad de las siguientes preguntas. ¿Quién es el iniciador de la ETS? ¿Quién va a utilizar los resultados de la ETS? ¿Quién paga por el trabajo y los resultados? ¿Quiénes son afectados? ¿Quiénes se benefician o perjudican o sufren riesgos de los resultados? ¿Quién tiene el conocimiento o los recursos para poder contribuir en el informe?
Idealmente, todos los grupos interesados identificados deberían ser incluidos en el proceso de ETS y deberían de tener la oportunidad de influir en sus diferentes componentes, desde la definición de la pregunta de investigación y selección de comparadores y resultados, hasta los tipos de evidencia a considerar, a la forma en que los resultados del informe son comunicados y difundidos. No se trata de un proceso fácil, ya que pueden ser muchos los grupos identificados, muy variables las formas en las que los grupos pueden ser involucrados en cada proyecto, y además es frecuente que estos grupos tengan importantes conflictos de interés en relación al tema a analizar. La forma en que las diferentes agencias e instituciones de ETS llevan adelante este proceso varía ampliamente entre los diferentes países, aunque son cada vez más las agencias que comienzan a incluir formalmente el proceso de evaluación de las ETS. En algunos casos, esta participación se limita a recibir pasivamente comentarios o críticas espontáneas a los informes elaborados. En otras, se ha formado un amplio proceso activo de inclusión de las distintas partes, como el que lleva adelante, por ejemplo, el Instituto Nacional de Excelencia Clínica y Sanidad del Reino Unido, el NICE. Como lo hemos visto, la forma en que son llevadas a cabo las ETS pueden variar ampliamente a los distintos pasos y componentes que hemos descrito en esta sección. No son necesariamente cumplidos o realizados por todas las agencias o instituciones. Esto es particularmente cierto en el caso del país en el que se encuentren en los inicios de la ETS y cuya estructura de investigación y decisión no está todavía desarrollada. La profundidad, calidad y complejidad de los reportes de ETS dependerán de un lado de los requisitos y exigencias de las decisiones y por otro de las capacidades de investigación de la institución, ambos factores influyéndose mutuamente. Comentarios finales. Los sistemas de salud varían ampliamente a lo largo del mundo en muchas de las características, pero comparten entre sí un objeto común: mejorar la salud de la población a su cargo. En todos los casos, al cumplir su función de financiar y promover servicios de salud, los sistemas se encuentran ante recursos limitados. Esto implica, por tanto, la necesidad de tomar decisiones. Estas decisiones incluyen, entre otras, definir qué intervenciones y tecnologías sanitarias están disponibles, para quiénes, de qué forma, a qué precio y cómo se garantiza el sistema de salud para promoverlas. Con estas decisiones, las autoridades de salud buscan obtener los máximos beneficios en la salud con los recursos disponibles, respondiendo a las expectativas de la población. Estas complejas decisiones no pueden tomarse hoy en día en forma correcta y transparente, sin contar con la información adecuada. Es por esto que las decisiones de salud cada vez más buscan contar con información correcta sobre las diferentes alternativas y sus potenciales consecuencias. El crecimiento y desarrollo de la evaluación de tecnologías sanitarias, ETS, refleja una demanda por información sólida y transparente que sirve como paraval para tomar decisiones sobre el desarrollo, incorporación y difusión de tecnologías sanitarias. Esto se vuelve crucial en el contexto como el actual, con un enorme desarrollo de nuevas y costosas tecnologías sanitarias. La información provista por las ETS puede servir para evitar, reducir o eliminar el uso de intervenciones que no son seguras o efectivas, o no tienen una adecuada relación costo-beneficio, o para aumentar el uso de intervenciones valiosas que están saliendo subutilizadas. A pesar de estos motivos, el nivel de desarrollo de ETS en la región de las Américas y el Caribe es todavía muy bajo. Los sistemas de salud en la región varían ampliamente, pero comparten características comunes. En todos existen importantes problemas de equidad en el acceso a los servicios de salud y de eficiencia y transparencia en el uso de los recursos. En el contexto actual, en el cual
Diariamente aparecen nuevas tecnologías sanitarias, muchas de las cuales son enormemente costosas y ponen en riesgo la posibilidad de los sistemas de salud. Para finalizarse resultados, indispensable contar con la herramienta que permite tomar decisiones certeras en la priorización de los recursos. Estas herramientas son las que permiten apoyar y promover la rápida incorporación de las intervenciones que han demostrado ser seguras, efectivas y costo efectivas, al mismo tiempo que podrán evitarse que los recursos se malgasten en tecnologías ineficientes o ineficientes. De no actuar rápidamente, seguimos observando cómo se agrava día a día la inequidad en nuestro sistema de salud. Con unos pocos accederán a costo tecnologías quizás de efectividad limitada o nula, al mismo tiempo que la mayor parte de la población no puede acceder a cuidados básicos y altamente costosos efectivos.